Don Lamberto, bienvenido a casa, de regreso por este barrio. Muchas gracias. ¿Qué se siente volver a su colegio después de algunos años? Bueno, una gran alegría, esa misma alegría anticipada, la que me llevó a aceptar la invitación del padre José María para venir hoy día. Y ya no es tan lejano la venida del colegio, porque hace un par de años vinimos con motivo de los 50 años de nuestro egreso como grupo, y antes había venido a las celebraciones del aniversario marianista con el padre Cañabate. Pero cada vez se siente una alegría muy grande y un recuerdo, una cierta nostalgia, porque uno pasó días muy bonitos. Y porque son motivos distintos, por los cuales llega a visitarnos, a pesar de que la casa siempre es la misma. No lo había pensado, ¿Sí? pero también es cierto. Sí. ¿Qué le dice Cauquenes a usted el lugar de nacimiento? ¿Cerquita para acá? Es mi lugar de nacimiento, también me trae buenos recuerdos. Tengo todavía familia allá y cada vez que puedo lo visitamos. No sé si en esta oportunidad alcance, pero cada vez que puedo lo visito. Pero igual habrá el pedido de un kilito de chuchoca como para poder alimentar en la semana el almuerzo. La verdad que no, porque ¿No? a mí no me gusta mucho los ¿No le gusta? No. ¿Y de esas ropitas de Cauquenes? ¿Tampoco? Eso sí. Sí, eso sí. ¿Hay pedidos semanales, mensuales? Digamos que periódico. Periódicos. Sí. Bueno, son infidencias que no tienen nada que ver con eso, pero nos alegramos mucho. Nacido en Cauquenes, hijo único. No. Somos dos hermanos, el otro es 7 años y algo menor que yo y también estudió en este colegio. Sí. Y si nos adelantamos un poco, ¿qué le dicen los nombres de Felipe y Pablo? Felipe me dice mucho en este momento porque es el nombre de mi hijo mayor. Y Pablo no me dice nada. Nada. ¿Tiene otro hijo? Tengo 3. Tengo Felipe, Gonzalo y Rodrigo. Vale. Nos empezaron mal el dato, ya sabré conectarme con el que lo dijo. Claro. Para encauzar Pero la información. para completar tendré que decir que los dos mayores son abogados y el menor es psicólogo. Ah, ¿y qué siente un padre cuando el hijo estudia lo mismo que el papá? Una cierta molestia. Sí. Claro, se ve en el horizonte una cierta competencia, pero en el caso mío no tanto, porque como yo elegí la judicatura y ellos eligieron el ejercicio libre uno y las actividades corporativas del otro, no se ha producido ese fenómeno. Pero contestando en serio, se siente un gran agrado. De hecho, el mayor, yo no estoy todavía convencido que debiera haber sido abogado. Yo pienso que más bien debería haber sido ingeniero comercial o algo que tenga que ver con la administración. ¿Él sabe eso? Sí, claro. ¿Se lo ha hecho él? Se lo hice ver en su minuto, ahora ya no tiene sentido. Él ya es abogado, está ejerciendo y trabajando. ¿Y ponerse a alegar con el hijo? No. El segundo es por no seguir toda la parte de literatura, historia, etcétera, que veía su hermano leer mucho, ese se fue por matemáticas. Y el día antes de dar el bachillerato, o la prueba de aptitud, estoy hablando de mí, pero en realidad él daba la prueba de aptitud, me dijo: ¿sabe, papá, qué le parece a usted que yo sea abogado? Excelente, pero piense un poco. Me dijo: ¿qué voy a pensar? Yo lo conozco a usted y sé que esa va a ser una muy buena cosa. Y me dijo: voy a dar la prueba también en esa área. Y así lo hizo, no dio en matemática y ahora es abogado de ejercicio libre bien brillante. ¿Y cuando él estudiaba tenía a su profesor en casa también para consultar? Un fenómeno muy curioso, porque en la universidad en que yo, en una de las universidades que hago clase, él estudió. Yo fui asignado, él fue asignado a un curso donde yo hacía Derecho Procesal. Y 3 años estuvo conmigo estudiando Derecho Procesal y no abrió nunca la boca. No dijo nada en el curso nunca, todo lo hacía en la casa. Todo lo hacía en la casa. Trajinaría los papeles como para ver un poco del profesor. No lo sé, No. pero es posible que lo haya hecho. Sí, aprobó con distinción. Se aprobó con distinción. Igual que usted entonces. También. ¿Sí? Sí. O sea, usted llegó al colegio acá al Instituto Linares por allá en el año 51, 52. Es posible que Sí. haya sido así. Yo no recuerdo el año, pero recuerdo sí las circunstancias. Yo tenía unos tíos, él y ella,
que se dedicaban a recorrer el país vendiendo mapas. Porque en esos años se usaban mucho en los colegios mapas. Entonces, siempre, yo cada 2 años, llegaban a Linares y visitaban el colegio, María Auxiliadora, el liceo, etc. Y siempre vendían mapas. Entonces, un día llego yo a la casa después de haber salido no sé dónde y me encuentro que encima de mi cama había un regalo. Y ese regalo lo abro y era un bolsón de colegio. Entonces la tía me dice, mira, estuvimos en el instituto, no fue muy bien porque nos compraron mapas, qué sé yo, y además le comenté yo al padre rector que tú querías entrar al colegio. Entonces el padre dijo, bueno, que venga mañana. Y esto era septiembre. Y al otro día vine para acá, a don Victoriano Urquijo, muy amable, muy afectivo, me recibió muy bien, y ahí entonces entré a Quinta. Y me da como cosa contar el resto, pero el resto consiste en que en ese tiempo había una sala con 4 filas. Una era el kinder y las otras 3 eran el primero. Entonces, como a los 20 días, a un niño del primero lo pasaron al kinder y a mí me pasaron al primero. Y lamentablemente ese niño era vecino. Pero no me tiene, parece, ningún resquemor, porque me encontré con él hace un par de años en un funeral y nos dimos un gran abrazo y conversamos de todo. Pero así partí. Una nota curiosa que no tenía, aunque yo tengo algunos registros de su pasada por el colegio. Vamos viendo. Ya lo veremos en su momento, porque cuesta un poco encontrarse con los datos de quien ocupa un alto cargo en el país. Debe ser por alguna cosa muy específica, dado el cargo que tiene. No lo sé. ¿No? Porque al buscar por la internet, la cosa moderna de ahora, nos fue un tanto difícil, así que hemos recurrido a gente que sí ubica y que nos comparte con nosotros el día a día, y algo nos ha armado. Claro, probablemente en internet hay notas relacionadas con mi actividad como juez, como ministro, etcétera, pero no de mi época anterior. Claro. ¿Usted es muy tecnológico? Sí. Muy poco. Muy poco. No tiene eso de WhatsApp, esas cosas. ¿No? Nada, cero. Eso sé yo. Padre José María puede dar fe de eso. Porque estando ambos en Europa ahora trató de comunicarse conmigo y fue absolutamente imposible porque yo uso un teléfono antidiluviano que sirve para llamar por teléfono y para recibir mensajes, obviamente para recibir los llamados también, y yo no necesito más. Hay gente que se ocupa de eso y después le informa. Sí, claro. Más fácil que hacer ese... O sea que usted no... Ni propaganda esa como para decir voy a cambiar este aparatito, ¿no? Con el que tiene, basta. ¿Y no se siente aislado del mundo? No, para nada. ¿No? Imagínense, el que quiere encontrar a un ministro de Corte lo encuentra. Fácil. Usa el teléfono y llama. Usa el teléfono, llama a la planta, lo que fuere, pero me encuentra. Sí. Cuando usted egresa de este colegio, después de algún tiempo, dicen algunas cosas, los documentos que sí tengo. ¿Cómo dicen los abogados? Los requerimientos de pruebas, así se dice, ¿no? No sé, pero veamos qué dice la prueba. Bueno, le dirán alguna cosa, esto... Napoleón Ahumada, Pedro Arcayala, Jorge Araya. Primera preparatoria, 12 de Eso te iba a decir diciembre que eso es muy antiguo. del año 51. Sí, el libro y la encuadernación también es antigua. Sí, yo no empiezo a bajar, llega por aquí, se ¿Eso es encuentra... primera preparatoria? Primera preparatoria del 12 de diciembre del año 51, ¿Ya? la planilla final. Que redacta, dice Cisterna Rocha Lambert. Y uno se empieza a trasladar por acá y ve, dice castellano, 6-6, y dejémoslo hasta ahí nomás, y después volvemos por acá, y nos queda caligrafía, un 4. Pero ha mejorado su letra ahora. Yo diría que sí. Sí. Por lo menos se entiende después que hacen la sentencia, la firma, así, eso. Sí. Sí, está clarito para el que está... Es que ahí ya estamos mal, porque ya no se escribe la mano la sangre. te firma nada más. Uno firma y todo se hace, ¿no es cierto?, en el sistema de computación.
Para eso sí yo ocupo computador como procesador de texto. Maneja el Word, entonces... Sí, claro, no más que eso. Y si me dicen que cortar aquí y pegar allá, yo llamo a la secretaria. Y ya hace todo eso. Sí. Y después me llama para yo firmar, dice usted. No, yo. Usted firma. Claro. Exacto. Igual hay que leer el documento. Por cierto. Porque es llamativo para mí cuando yo voy, por ejemplo, a hacer alguna diligencia en notaría y me dicen firmó ante mí, yo nunca vi el notario. ¿Ocurre eso con usted cuando Eso tiene hay que preguntárselo al notario. al notario? ¿Usted nació notario? No, no. El fiscalizado notario y ¿Sí? nunca me he encontrado con que ocurra lo que usted dice. Le puedo dar algunos datos, pero bueno, usted está en Santiago, así que podría hablar en algún momento yo. Claro. ¿Sí? Claro. Le llamo por teléfono. Sí, sí. Bueno, me contestará usted o su secretaria. Pero igual llegaré donde usted. Depende. Ya. Claro. Y aquí pone diciembre del año 61 y dice Sistema de Negocio Lamberto promovido. Entonces uno da vuelta a la paginita y se va encontrando con algunas notas también. 7, 7, 7, 7, 7. A esa altura ya no había caligrafía seguramente. No, solo números, habían 7. Y le sonarán algunas cosas. Aida Loyola, Ramón Parada Prieto, que eran los examinadores que venían del Liceo de Hombres en aquella época. La señora Loyola, por supuesto. Sí, daba inglés y francés. Ramón Parada Prieto, profesor de historia, de educación cívica de aquellos entonces. A propósito, ¿qué te parece que hayan sacado la educación cívica de la educación? Pésimo. La educación cívica y la economía política. Esos dos ramos a mi gusto eran muy formadores. Ahora, dependen mucho, ¿no es cierto?, del profesor, porque es como el ramo de religión. Depende en manos de quien esté, ¿no es cierto?, para que la gente esté entusiasmada o se vaya corriendo. Yo tuve buenos profesores, me entusiasmé mucho y lo que yo aprendí en el colegio de educación cívica y de economía política me sirvió hasta la universidad. En aquella época no había libro de observación, así que tranquilo, no le voy a leer ninguna observación, pero yo creo que sí hay observaciones muy buenas después de trasladarnos un tiempo largo y cuando usted, después de haber ocupado tantos cargos, yo tengo anotado acá algunas cosas. Dice que inicia su carrera judicial en el año 83 como secretario del segundo juzgado de letras de San Bernardo, después relator de la Corte de Apelación de Santiago entre octubre del 83 y junio del 92, relator de la Corte Suprema desde julio del 92 a julio del 96, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago desde 1996 y ministro de la Corte Suprema desde el 12 de diciembre del 2012. Y le leo estas cosas sacando quiénes fueron los que lo dijeron, porque uno siente un orgullo por el hecho de trabajar en un colegio donde ha estado una persona que ahora es exalumno y ver que su impronta se proyecta más allá de las aulas con las cuales nosotros compartimos y que ahora solamente están retocadas, pero son las mismas. Dice, él cumple con todos los requisitos necesarios y durante el encuentro que tuvimos, él en la Comisión de Constitución respondió todas nuestras consultas, y esto es llamativo, con un tono franco, directo y con explicaciones al grano. Dice otra persona, analizamos los antecedentes curriculares del ministro Cisterna, que eran sobresalientes. Y luego entendí una S que aparecía por ahí en los registros también, pero que se repetía a lo largo de todas las asignaturas, sobresaliente. Se mantuvo entonces hasta el momento en que le han nombrado. Su exposición efectuada a la instancia fue una de las más brillantes que hemos visto. Su franqueza fue extraordinaria y además contó con una capacidad de autocrítica importante, en especial cuando se refirió al sistema de calificaciones. Y termino con estas expresiones que nos enorgullecen tanto a nosotros como le deben haber enorgullecido a usted en el momento. Cisterna, que nació en Cauquenes y estudió la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Chile, reúne con creces los requisitos necesarios para ser ministro de la Corte Suprema. ¿Le traigo esos recuerdos? Sí, algunas de esas expresiones las recuerdo como propias de los senadores que tuvieron la reunión que hubo en la Comisión de Legislación y Justicia, y alguna de ellas la escuché repetida en la audiencia del Senado en que se aprobó mi nombramiento. La verdad fueron muy amables, de muy buena recepción y yo diría muy generosos. En votación unánime, 31 votos. Los senadores ratificaron la propuesta del presidente en una quina elaborada el 25 de julio pasado, hablamos del año 2012. Ha escrito 2 libros.
de verdad que nos sentimos orgullosos de tener esta oportunidad de poder conversar con usted para a través de sus palabras proyectar su propia vida en los chicos que quieren estudiar algo relacionado con su... Yo le agradezco mucho tanto la oportunidad como los elogiosos conceptos, y haciendo un poco de referencia a mi carrera, yo tengo que recordar que desde que estaba en el colegio yo tenía el deseo de ser abogado. Para mí era una cosa que fue naciendo paulatinamente y que se apuntó bastante más en las clases estas de educación cívica y economía política. El ambiente del colegio además yo creo que era muy propicio como para que uno pudiera realizar cosas de este tipo. Desde luego yo soy el creador del centro de alumnos del colegio, el primer estatuto lo construí yo, parecía una especie de constitución política. Claro, cuando uno es nuevo, ¿no es cierto?, inexperto, piensa que todo tiene que ser regulado y reglamentado, después entiende que las cosas deben ser mucho más flexibles. Y como decía hace un rato, estas cosas que yo aprendí, tanto en filosofía como en historia, educación cívica y economía política, a mí me sirvieron hasta la universidad. Y yo diría que en algunos casos lo que yo aprendí aquí es más de lo que me enseñó la universidad en esa respectiva etapa. Y en algún momento yo fui invitado por un distinguidísimo profesor del Centro de Trabajo a incorporarme a la dirección del trabajo. Entonces mi primer trabajo fue como inspector del trabajo. Entonces partí como inspector del trabajo siendo todavía estudiante universitario, ahí terminé mi práctica, terminé mi examen de grado, me titulé, pasé después al departamento jurídico y de ahí rápidamente fui designado en el departamento administrativo, o sea, volvemos a una cosa de administración, de organización, de gestión. Luego terminé siendo jefe del departamento jurídico. Ahí, durante el tiempo del gobierno militar, entre que me fui y me echaron, entonces me dediqué al ejercicio libre. Y ahí decidí volver a la cosa pública, pero a través de la administración de justicia. Y ahí entré entonces en el segundo juzgado de San Bernardo y seguí la carrera. No estoy en absoluto arrepentido, todo lo contrario, ¿no es cierto? Estoy muy contento de haber seguido la carrera de Derecho, en primer lugar por la perspectiva, la panorámica que eso significa de toda la sociedad, de la vida social, de cómo se mueve, de cómo se llegan a los grandes acuerdos y a las grandes decisiones, y por cierto de haber seguido la judicatura, cosa que digo incluso independiente de la situación muy coyuntural de estar en la Corte Suprema. Y cuando digo muy coyuntural digo exactamente la verdad, porque no necesariamente están los mejores en la Corte Suprema, porque a veces depende de estas situaciones. Claro. Hay una cantidad de movimientos por un lado y por otro, que en definitiva es uno el candidato que es elegido. Ahí se dice en esa breve reseña que yo en julio fui designado por el presidente de la República y que recién en diciembre pude jurar, o sea, el tránsito fue bastante más largo de lo que uno había pensado. ¿Qué siente usted cuando le nominan? Porque eso usted no postula, sino que hay alguien que le nombra, que en este caso es el presidente de la República. Hoy por hoy se postula. Se postula. Sí, antes era la Corte Suprema la que seleccionaba 5 nombres y los enviaba al presidente de la República y el presidente de la República nombraba y punto. Después del retorno a la democracia se elaboró una reforma que en síntesis consiste en que la Corte Suprema hace una quina, pero esa quina se hace a propósito de una postulación. O sea, se abre un periodo, en ese periodo uno postula, y solo de esos que postularon se puede hacer la quina. Y adicionalmente, hoy por hoy se conoce cómo votan cada uno de los diputados. Entonces se sabe quién está votando por quién, cuántos votos cuenta uno. Y esa quina es enviada al presidente de la República, el presidente de la República designa uno. Y ese uno tiene que ser ratificado por el Senado, por más de 2/3 del número de senadores en ejercicio. Entonces, esta demora que se produce entre que el presidente designa y el Senado decide es por los acuerdos políticos. Claro. ¿No le tenía inquieto usted en este periodo, ese lapso de entre junio y...? No me tenía inquieto, me tenía muy inquieto. Muy inquieto. Sí. Y seguramente en la prensa escarbaban
empleando un término mucho más sobre las cosas que... Claro que sí. Digamos, incluso ahora se está viviendo un momento relativamente parecido porque la señora Gloriana Kevesi, que está propuesta por el presidente, o mejor dicho, designada, sujeta a la ratificación del Senado, ha visto que en la prensa han mencionado muchos de sus fallos y han sido criticados, etc. Lo del presidente de la República, yo diría que es equilibradamente entre técnico y político, él maneja como los dos aspectos. Y la decisión del Senado es obviamente mucho más política que técnica. Y a lo mejor a instancia de sus asesores, el presidente Sí, también. por cierto. Predominará la opinión personal, pero Claro. sus asesores le dirán también que es conveniente por tal y tal cosa. Ahora, yo me imagino que en todas las organizaciones que hay procesos de nombramiento sucede algo más o menos parecido. Una cosa más íntima, cuando ustedes tienen que hacer el trabajo de alguna situación especial, cada uno lo hace por su cuenta y después se juntan, o se juntan en reuniones todos los... A ver, el esquema de trabajo es el siguiente: las causas llegan a la Corte y luego que tienen una breve tramitación, ¿no es cierto?, quedan en estado de verse. Y con eso se confecciona una tabla. El presidente de la Corte hace, ¿no es cierto?, una tabla para cada una de las 4 salas. La primera sala de materias civiles, la segunda penales, la tercera constitucional y la cuarta laborales. Entonces cada sala tiene su tabla. Y supongamos hoy, cualquier día, ¿no es cierto?, se reúne la sala y ve cuáles causas de esas que están en la tabla están en condiciones de verse, porque pueden haberla suspendido, pueden haber el abogado haber hecho algunos derechos, uso de algunos derechos. Entonces ahí se determina según los tiempos que ellos han anotado para alegar cuántas causas alcanzan a ver. 2, 3, 4. Y eso se ve entonces en conjunto. En el sistema antiguo se ve con previa relación. O sea, hay un funcionario muy calificado que tiene el mismo nivel que el ministro de Corte de Relaciones que nos cuenta el cuento. Y según eso, luego, se escuchan los alegatos y según eso, en conjunto decidimos. Luego viene la etapa de la redacción. Entonces la redacción, ¿no es cierto?, tiene su propia secuencia y una vez que está redactado el proyecto, el que está a cargo lo revisa y luego lo revisamos nosotros y ahí finalmente se ¿Quién redacta? alguno de nosotros o si no un relator que estaba a cargo del asunto dependiendo de Hay una revisión y previa. por cierto que cualquiera que sea el relator, sea uno de nosotros, redacta según instrucciones, o sea, según el acuerdo. Claro, no se puede escapar por cuenta propia para... Si se escapa rápidamente se le tiran a uno la oreja. Don Lamberto, yo creo que ha sido bastante gráfico y enriquecedor para nosotros y para los alumnos que van a visualizar esta oportunidad de conversar con usted. Sabemos que tiene que realizar otras actividades dentro de esta visita en el colegio y estamos más que contentos y complacidos de haber conversado este rato con usted. Y bienvenido a casa, tal como le dije. Muchas gracias. Muchas gracias y un afectuoso saludo a los alumnos, ¿no es cierto?, que tengan la paciencia de escuchar esta entrevista. Y ya tendremos oportunidad de conversar algunas anécdotas con Don Pedro, su profesor por ahí, y algunas otras cosas, pero se lo vamos a decir. Luis, Tenemos la oportunidad para que la gente del público... bueno, algunas preguntas del... Lo escuché recibir en su medio de entrevista que habló del bachillerato. Bueno, yo soy alumna de tercero medio y el próximo año tengo que rendir la PSU, que es el sistema de selección que tenemos actualmente, que por muchas personas, y yo también opino que no es el sistema más efectivo. Las preguntas son, ¿qué opina usted sobre el sistema de selección que hay ahora? Y quisiera saber cómo fue el proceso que tuvo que usted llevar a cabo para entrar a la universidad y todo eso. No sé mucho del sistema que existe ahora porque mis hijos recibieron la antigua prueba de aptitud académica, no sé cómo está ahora con las reformas que se le han incorporado. Creo que es bastante mejor que el sistema al que yo fui sometido. ¿Y cuál fue ese sistema al que yo fui sometido? Fue lo que se llamaba el bachillerato, que era letras, matemáticas y ciencias o biología. Esa era un poco la denominación. Yo siempre estuve en letras. Entonces, yo fui parte de la primera promoción de este colegio. Entonces, a los de letras nos prepararon aquí con una cuestión más o menos hecha, ¿no es cierto?, un poco a la rápida, más alumnas de María Auxiliadora, que le daba un cierto encanto a la preparación. Y a los demás nos fletaron para que habían nombrado porque ya tenían toda la experiencia de atrás.
Entonces había una prueba, estoy tratando de recordar, ¿no es cierto?, una prueba de redacción y comprensión. Y había después una prueba por cada una de las materias que comprendía el área. En el caso nuestro, historia, castellano, no recuerdo más, no recuerdo exactamente, no sé si un idioma, no lo tengo muy claro. Pero lo muy fuerte era la prueba de redacción y comprensión, y toda la preparación giraba mucho en torno a esto. Y consistía básicamente en que a usted le daban un texto y usted tenía que traducir después ese texto, ¿no es cierto?, en una composición personal que reflejara que lo había entendido. Y yo a eso le encontraba un valor muy grande y le sigo encontrando un valor muy grande, porque encuentro clases en la universidad y encuentro que muchas veces las cosas no se entienden y se expresan de otra manera. Entonces ahí nos daba a nosotros una gran habilidad y entrenamiento en esa materia. Y las otras pruebas eran propias de la materia. Entonces, ese año recuerdo yo que tuvimos en lo general un inconveniente porque la Universidad de Chile, que era la que tomaba el bachillerato, estuvo en huelga. Entonces, en lugar de dar en enero, dimos en febrero, y los resultados llegaron como a última hora y tuvimos que partir corriendo a Santiago o a Concepción o donde fuera a inscribirse. Y en lo particular tuvo para mí un inconveniente porque uno de estos días me quedé dormido. Entonces mi padre era un funcionario modesto de Carabineros, ¿no es cierto?, pero apechugó en ese minuto, tomó el teléfono, llamó a un señor que tenía un taxi para una cosa enorme que había retirado recién, y el tipo me llevó a Talca y alcancé a llegar a la hora, ¿no es cierto?, a dar esa prueba, si no habría sido un viaje. Gracias a Dios tuve muy buena ponderación, así que no tuve problema para ingresar y pude hacerlo en la Universidad de Chile, donde quedé. Llegué a Santiago y me enfermé, ¿no es cierto?, de algo que parece que fue como hepático, en fin. Entonces, como acabo de decir, mi padre era de Carabineros, me llevó al hospital de Carabineros y él se encargó de inscribirme en la Universidad de Chile. Cuando me contó, se dio cuenta que yo puse mala cara. Yo quería entrar en la Católica. Entonces, al día subsiguiente, él fue a la Católica y recién me han publicado la nómina y ahí me inscribió de nuevo. Y ahí entonces me quedé en la Católica y se inscribió. Estoy muy contento de haber estudiado en la Católica, además tuve el privilegio de ser compañero de Jaime Guzmán, más allá del pensamiento de él, pero no hay mucho Jaime Guzmán en el país, así que fui compañero de curso. ¿Una pregunta más? ¿Vale? Ahí. Primero que nada, buenas tardes, don Lamberto. Un par de preguntas más que nada. La primera como preámbulo a la anterior. ¿Puedo hacer una pregunta de tipo un poco más personal? Ya, no, es que en opinión mía y a juzgar por la... Está muy fuerte, no entiendo. A ver. Mejor sin micrófono. El micrófono puede ser para la grabación. No, a jugar por la exposición, me parece que un hombre que podríamos decir que ha llegado como a la cúspide, al puesto que podemos considerar más alto dentro de su carrera, que es la Corte Suprema, pero más que el cargo en sí, me gustaría llegar al punto de encontrarse la cúspide en un área profesional, de cómo debe sentirse o cuál es entre la actitud y sigue una sensación de satisfacción personal por haber llegado a esa cúspide, o un deseo de superación que va más aún de aquello. Por eso una pregunta un poco confusa, ¿no? Vamos a ver si lo que el contexto significa que entendí la pregunta. Mi sensación es de más exigencia. Es de más exigencia, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con una particularidad del cargo, porque estar en la Corte Suprema significa estar en el más alto nivel de lo que se llama la jurisdicción, esto es, ¿no es cierto?, de la Administración de Justicia, en lo que es la casación y resolver los temas de derecho. Entonces, eso es una gran responsabilidad, porque más abajo uno resuelve el derecho sobre los hechos. Esto puede ser confuso, pero no tengo más tiempo. Y acá arriba exclusivamente el tema es de derecho, o sea, es una corte de derecho. Los franceses llaman una corte de casación. Pero adicionalmente, en el caso de la Corte Suprema, la Corte tiene el problema, o mejor dicho, la responsabilidad de la gestión.
Entonces nosotros estamos a cargo de todo lo que es la organización, la administración, la gestión general de todo el poder judicial. Entonces tenemos dos desafíos. La respuesta en el ámbito estrictamente jurisdiccional, que es lo que le interesa a los abogados que van con sus casos, y la respuesta en el ámbito de la buena gestión, que es lo que le interesa a los jueces y funcionarios que trabajan adentro. Entonces, para mí, ¿no es cierto?, es un gran orgullo, pero al mismo tiempo necesariamente una mayor exigencia. No sé si respondí, pero... No, es más o menos eso. Gracias. Sí. 3 minutos. ¿Usted va a alguna? ¿Última? 3 minutos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Usted alguna? ¿No? Porque después tenemos que hacer la... ¿Tú? Bueno, así nomás el micrófono. Sí, ya. Yo escuchaba hablar también de que desde pequeño siempre he tenido como la visión de llegar a ser un abogado. Yo creo que varios de aquí, o del área humanista del colegio, pensamos seguir ese mismo camino. ¿Qué nos puede dar como un consejo o qué siente usted al decidirse al estudiar esa carrera? Bueno, yo ya lo dije, estuve bastante motivado desde siempre, más estas áreas en las que yo dije que había empalmado muy bien. Tengo que hacer referencia necesariamente a mi padre, que era funcionario de Carabineros, no sé, estaba a cargo de todo lo que llaman sumarios, ese tipo de cosas, entonces ya me fui como contactando por eso. Ahora, yo diría que aquellos que estén con el ánimo de seguir, no sé, por la carrera de abogado, deberían tratar de conseguir una entrevista o alguien que viniera y conversar ya, digamos, un tiempo mayor sobre los requerimientos, las perspectivas, las distintas áreas, ¿no es cierto? Porque no solo está el ejercicio libre y lo judicial, hay un montón de cosas, particularmente hoy día donde nos encontramos con el fenómeno de que semana a semana se están recibiendo 46 abogados. Entonces eso hace una gran cantidad al cabo del año, ¿no es cierto? Y eso hace también un problema de competencia bastante serio. Y yo la verdad, si ustedes se decidieran, no tendría inconveniente en conseguirles a alguien o venir yo mismo y conversar un poco en extenso, ¿no es cierto?, sobre todas estas distintas posibilidades. Agendamos algún momento para... Bueno, Sí. porque Luis, uno quiere agradecer también la oportunidad de haber compartido este rato con nosotros y con ellos. Y quiere hacerle entrega del presente para... Pequeño presente por parte del Instituto del Instituto Legal de su trayectoria. Y también esto no puede quedar en privado. Y aquí... ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias. A usted.